Adelante. Bueno, pues muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, porque sabemos que nos van a ver muchas personas ya en clase grabada, pero para las que están en vivo, muchísimas gracias por estar aquí en nuestra tercer clase de resiliencia y espiritualidad que hemos titulado Aprendiendo a Crecer. Así que vamos a dar inicio. Esperamos que tengan ahí su libretita, sus hojitas, su lápiz, porque como ustedes saben, estas clases son teóricas, prácticas, vivenciales y espirituales, y también se trabaja parte de energía. Así que pues vamos a aprender, a desaprender. Gracias, Ramiro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por compartirnos siempre aquí las diapositivas y estar siempre pues instruyendo con este tema. Ok, muy buenas noches. Nuevamente, pues me agrada muchísimo el hecho de que estemos viendo estos temas porque considero es fundamental, es esencial prepararnos para lo que viene. Hemos estado viviendo, yo creo que cada uno en su ámbito social, en su desarrollo, situaciones que a veces parecieran no ser tan favorables. Vivimos lo de la pandemia, han pasado muchas cosas, hay desequilibrios económicos en los países, falta de trabajo, poco ingreso y muchas horas de labor. Entonces yo creo que es importante prepararnos y darnos cuenta que no somos consecuencia ni de personas ni circunstancias, que nosotros tenemos ese poder de poder cambiar las situaciones en el momento que lo queramos, pero ¿por qué no tenemos lo que queremos? Simplemente porque estamos enfocados en lo que no queremos. Entonces vamos a dar inicio a esta clase. Si se escucha bien mi voz, ¿verdad? Vamos a dar inicio a esta clase. Iniciamos con el temario. Adelante, Nancy. Muy bien, sí, te escuchas muy bien, Ramiro, claro, conciso, muy bien. Exacto, entonces ahorita, en esta horita vamos a ver la clase 3 y son tres temas. Número uno, vamos a ver qué es la nostalgia tóxica. Hemos hablado mucho o has escuchado mucho de la palabra nostalgia y también de la palabra tóxica, pero ya como en concepto general, hablando de psicología y emociones, tiene un significado diferente. Vamos a ver qué es nostalgia tóxica, vamos a ver los peligros también de caer en esta nostalgia tóxica y que esto nos hace no ser personas resilientes. Vamos a también tener diferentes ejercicios de reflexión para reconciliarnos con nuestro pasado, con esas heridas, con esas situaciones o memorias que aún en nuestra vida presente todavía siguen ahí queriendo hacer sus nidos en nuestro cerebro. El objetivo particular de esta clase 3 es que tú como participante seas capaz de reflexionar y tomar acción hacia un cambio positivo sobre tu nostalgia tóxica y todos los peligros que ésta ha implicado en tu vida hasta el día de hoy. Y que a través del ejercicio de reflexión tú puedas tomar conciencia del gran peso de tu pasado para poder reconciliarte con él mismo y con la finalidad exclusiva de empezar a vivir tu presente. Aquí puse una frase que a mí me gusta mucho y esta frase yo la utilicé en un entrenamiento de transformación hace muchos años, fue como mi frase líder, ¿no? Y que me impulsaba cada día a seguir y dice así, es un proverbio chino y dice así, que las aves de la tristeza vuelen sobre tu cabeza, esto no lo puedes evitar, pero que construyan sus nidos en tu cabello, esto sí lo puedes prevenir. Y esta es una filosofía maravillosa, es un proverbio chino. Aquí te puse unas imágenes en donde esos pensamientos siempre van a andar revoloteándote, pero de ti depende, de esa resiliencia también que tú tengas, amor propio, de todo eso que contengas para decir, puedes venir aquí a revolotearme, pero no voy a permitir que anides aquí, que hagas tu casa aquí, porque así los pensamientos van y vienen, así como llegaron, así se van, no te enganches con ninguno, ¿sí? Así que ahí se los dejamos. Y pasamos directamente entonces, Ramiro, contigo para dar inicio a lo que es verdaderamente el concepto de la nostalgia tóxica. Ok, gracias por su atención. Creo que esto voy a tratar de hacerlo lo más claro posible para que podamos entenderlo. Porque recuerden que nostalgia tóxica es un concepto
o un nombre que le asignó el doctor David Biscott. Él dice que cada vez que el dolor de nuestras experiencias pasadas interfieren en nuestro presente, caemos en esa nostalgia tóxica, lo cual puede ser provocado por un pensamiento, un sentimiento o una acción, es decir, un comportamiento que se apodera de nosotros y que nos va a envolver en emociones pasadas que van a distorsionar nuestra realidad, lo que estamos viviendo el día de hoy, nuestra realidad actual. Entonces, qué importante es observar que tú no eres ni tus pensamientos, ni tus sentimientos, ni tus emociones. Tú eres el ser que mira esos pensamientos, que mira los sentimientos, que mira las emociones y los comportamientos, las conductas que podamos tener. Porque en ocasiones vamos a reaccionar de acuerdo a cómo nosotros habíamos venido reaccionando, a cómo nosotros aprendimos en la infancia que teníamos que reaccionar a determinado evento. Y esto nos lleva a revivir esas experiencias negativas, esas creencias destructivas que tenemos tan arraigadas. Y te voy a poner ejemplos. Si aprendiste de pequeño que no valías nada porque había comparaciones, a mí, por ejemplo, me decían, oye, ¿por qué no estudias? ¿Por qué no haces la tarea? Mira, tu hermano o tu hermana lo están haciendo y lo hacen muy bien. Ellos sí me ayudan en las labores de la casa y tú no. No sirves para nada. Entonces, ¿cómo quedaron arraigadas todas esas creencias, todas esas cosas que escuchamos? ¿Cómo crearon el día de hoy de evaluación en nosotros? El ser comparados, el haber sido rechazados. Porque en todo el tiempo ha existido el bullying, ¿eh? En las escuelas todo el tiempo ha existido el bullying. Ahora ya se maneja con ese nombre, pero anteriormente también existía. Entonces, ¿cómo esas experiencias, esas creencias arraigadas, totalmente negativas y destructivas, han hecho que el día de hoy sintamos que no valemos, que no tenemos la capacidad de hacer las cosas? Alguna vez me encontré un chico y le digo, oye, ven, ayúdame. No. ¿Y por qué? Te voy a dar una lana. Es que no sé. Yo te voy a enseñar cómo. No. Me dicen que no sirvo para nada. El problema es que él se lo creyó. Él compró esa idea. Creemos que no somos dignos de amor. Conocí un hombre de 40 años que me dice, oye, ¿qué crees que una vecina mía se sonrió conmigo? ¿Tú crees que quiera conmigo? 40 años. Fíjate, sin pareja. Y parecía retrato. Siempre su pantaloncito de color azul y una camisa blanca de manga corta. Todo el tiempo lo veían vestido así. No se arreglaba, ni se bañaba, no se rasuraba. ¿Y eso de qué te habla? Falta de merecimiento, falta de cuidado a tu persona, el no sentirnos dignos de amor y que estamos destinados al fracaso, entre otras cosas. Entonces yo creo que con estos ejemplos que te voy poniendo, nos va quedando claro cuándo se presenta esa nostalgia tóxica en nuestras vidas. Y en el caso de ustedes, las mujeres, no, es que tú tienes que servirle a tu hermano, él es el hombre. Nosotros las mujeres estamos para servirles a los hombres. Es que si tu marido te engañó, es porque es hombre. Es muy mal visto que una mujer pues tenga una relación extramarital, pero en el hombre como que hasta en cierto punto se ha visto como algo normal, como algo aceptable. Yo te pregunto, ¿será aceptable realmente o tiene que ver con esas creencias arraigadas que hemos adquirido a través de la infancia? Aquí lo importante es que determines qué camino vas a elegir a partir de hoy, a partir de este momento, de este instante, porque tu pasado no te marca, tu pasado no determina quién eres tú. Tu pasado simplemente han sido experiencias y te has dado cuenta que hay cosas que funcionan y otras no.
Pero ¿por qué vamos repitiendo siempre secuencialmente actos, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones? ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿por qué los vamos viviendo continuamente? Porque están esas creencias bien arraigadas, porque no las hemos retado, no nos hemos dado la oportunidad de analizarlas y ver si son buenas para nosotros o no lo son. Si son creencias que pertenecen a nuestros ancestros, pero que no te benefician a ti en lo más mínimo. Entonces, dirigirte por la vida actuando como víctima de tus propias circunstancias pasadas, yo te pregunto, ¿será bueno? Dirigirte por la vida actuando como víctima de tus propias circunstancias pasadas. Porque recuerda que un rol que continuamente estamos viviendo los seres humanos es el de víctima y victimario. Pero aquí la idea es que te conviertas en protagonista de tu vida, que seas el arquitecto, la arquitecta de tu propio destino, protagonista de tu propia vida. Y la primera opción, que es el actuar como víctima de las circunstancias, esa opción te va a llevar a qué? A la codependencia. Codependencia, es decir, dependemos de la aceptación de los demás. Por eso la mayoría de la gente se la pasa sirviéndole a los demás para poder ser aceptados, para poderse sentir queridos, amados, y se olvidan de sí mismos. Te lleva a la frustración, te lleva a la amargura y a sentir una baja autoestima. Porque para que me acepten, pues tengo que quedar bien con esta persona, con esta otra, con aquella, y termina uno totalmente despersonalizado. No nos damos ese valor como seres humanos, como seres únicos, excepcionales e irrepetibles, como hijos de ese poder universal, o Dios, como quieras llamarlo. Y en la segunda opción, que es cuando te conviertes en arquitecta o arquitecto de tu propia vida, protagonista de tu vida, es necesario que aprendas a viajar ligero, a viajar ligera, porque la subida se dificulta a veces, ya que dependemos de nuestro esfuerzo y la determinación para alcanzar la autorrealización. Recuerda que el conocimiento te va a dar poder, pero hay algo mucho más valioso que se llama autoconocimiento. Y el autoconocimiento, ¿qué te va a dar? Algo muy poderoso que se llama autoempoderamiento. Pero es cuando le damos vida a ese conocimiento, lo practicamos, lo ejecutamos en nosotros, y eso te va a dar algo que se llama sabiduría. Entonces, esta segunda opción es la más adecuada para ti, que asumas la responsabilidad de tu propia vida, que te conviertas en arquitecta, arquitecto de tu vida, protagonista de tu vida, y dejar ese papel de víctima y victimario, dejarlo en el pasado, para alcanzar ¿qué? Tu propia autorrealización. ¿No es así, Nancy? Es correcto, porque nuestro pasado debemos de verlo como una fuente de experiencias, no como un error, no como algo limitante, no como algo tan catastrófico, las historias que tu mente pueda crear. Nuestro pasado es fuente de muchas experiencias, es el cúmulo de muchas experiencias, pero la más importante perspectiva que cada uno de nosotros puede darle a nuestra historia es precisamente la que acepta lo que ha sucedido. La aceptación es clave fundamental porque nos va a ayudar a crecer, porque si nos damos cuenta, nosotros tomamos las mejores decisiones en aquel entonces, en aquel pasado, con la información que teníamos, con la apertura de conciencia o no conciencia que teníamos, con la edad, con nuestro entorno. Hicimos lo mejor que pudimos en ese tiempo. No podemos compararnos ahora, pero de repente nuestra mente nos dice, es que si yo hubiera hecho esto, o es que si no lo hubiera hecho, ¿sí? Entonces quédate tranquilo, quédate tranquila. Hiciste lo mejor que pudiste en ese momento con los recursos que tenías. Entonces velo como una fuente de experiencia, porque eso si aprendiste la lección ya no lo vas a volver a repetir, ni en tu presente ni en tu futuro.
Entonces así refleja nuestra disposición para podernos perdonar a nosotros mismos y también, sobre todo, aquellas personas que nosotros sentimos que nos hirieron, que nosotros sentimos que nos lastimaron, que nos traicionaron. Cuando tú aprendes a perdonarte tú, muy fácilmente puedes empezar a perdonar a los demás. Nos sentiremos en el presente o viviremos en el presente según como estemos contemplando nuestro pasado. Si tú ya te reconciliaste con tu pasado, entonces ahora puedes contar esa historia que antes te dolía y que llorabas o que a lo mejor no podías ni contarla y ahora dices, ya la solté, ahora ya lo puedo hablar y ya no hay dolor, ahora ya lo puedo compartir y ya no hay lágrimas, ya no hay tristeza, porque ya aprendí la lección. Y ya me di cuenta que aquí no hay culpables, sino responsables, o que hubo responsables nada más. Así que según a cómo estés con tu pasado, es lo que vas a empezar a vivir ahora en tu presente. Porque todos los seres humanos tenemos una historia, todos y todas tenemos una historia que contar. Y el presente, para ser sano, tu presente para que sea sano, funcional, nos exige vivir en paz con esa historia de vida, que estés en paz, que te sientas agradecido por esa historia. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos experimentando o hemos experimentado esa nostalgia tóxica? ¿Qué pasa cuando aparece? Porque a veces ni siquiera te das cuenta. ¿Ok? De repente actuamos en automático y ya cuando hiciste las cosas o cuando ya estás en el sentimiento, en la emoción baja, densa, ahí dices, ah, caray, estoy otra vez en el cuerpo de dolor. Ah, caray, otra vez ya entré en esta nostalgia. Otra vez ya entré en el llanto, ya entré en la victimización. Ya entré en este estado bajo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando aparece la nostalgia tóxica en ti? Tendemos a evadir la responsabilidad. Ese es el primer punto. Cuando tú te dejas que precisamente esos pájaros ya hicieron tu nido en tu cabeza, ya está ahí tu nostalgia tóxica, ya estás recordando cosas del pasado, eventos del pasado tristes. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a evadir tu responsabilidad en tu presente también, de lo que hoy te está sucediendo. Te pierdes de tu presente, tu mente se va, se vuelve a vivir aquellas escenas. Aun cuando en el presente tengas confianza, aun cuando en el presente tú tengas un buen trabajo, estés ganando muy bien, tengas a una familia, tengas cosas materiales, cuando a lo mejor en tu presente puedes tener muchas cosas, pues estoy estable, tengo esa confianza, pero tu cabeza te lleva a esa nostalgia, ¿sí? Te lleva a revivir. Entonces, el dolor del pasado puede doblegarte en esa seguridad, en esa confianza, en esa estima, porque le das mucho poder y va a quebrar tu fortaleza. Por eso hay que estar alertas. ¿Y qué es alerta? En presente, vive ahora, presente perfecto, aquí y ahora. Eso es estar alerta, vivir tu presente. Hay que recordar también que reconocer e identificar la nostalgia tóxica es el primer paso que debemos dar para asumir el control en nuestras vidas, reconocerlo e identificarlo. Por eso es tan importante tu autoconocimiento. Conoce las tendencias de tu ego, conoce las tendencias de tu carácter, conoce también tus cualidades, tus talentos, tus virtudes, tus dones. Reconoce, empieza a autoconocerte, porque solo así vas a poder identificar cuando esa nostalgia tóxica, cuando esos aves quieran hacer los nidos en tu cabeza, ¿sí? Entonces es el primer paso, asumir, para asumir el control de nuestra vida. Cómo somos y cómo nos sentimos es resultado de nuestra elección. Recordemos esta frase, no vemos las cosas como son realmente, sino como somos. ¿Basado en qué? En nuestra historia de vida, en nuestra historia pasada. No existe la verdad absoluta. Puede existir tu verdad y puede existir mi verdad. Pero si en tu verdad y en mi verdad podemos hacer un canal para podernos comunicar mejor, bienvenido sea. Tú creces y yo crezco también. Así que ojo con ello. ¿Cómo va a aparecer esta nostalgia tóxica? Ya sabes cómo. Evadiendo tu responsabilidad. Ahora vamos a pasar lo que crea en nosotros esa nostalgia tóxica. Excelente, Nancy. Gracias por tu colaboración.
¿Qué crea en nosotros la nostalgia tóxica? Tenemos que observar los factores que nos llevan a vivir esa nostalgia cuando aparece en nuestro pasado. Y estos son sus componentes. Número uno, un sentimiento, escucha bien, un sentimiento que no hemos procesado y que necesitamos sanar. Muchas veces les he dicho que en uno de los libros de Juan Dyer, él dice que en la vida no hay éxitos ni fracasos, solamente lecciones. Dichas lecciones van a aparecer en tu vida tantas veces sean necesarios hasta que aprendas la lección. Si tú las ignoras, eres indiferente a esas lecciones, se te van a presentar una y otra vez para llamar tu atención y a veces van a venir acompañadas de mucho dolor. ¿Cómo sé que ya he aprendido una lección? Cuando cambio de actitud. Si quieres cambiar tu mundo, cambia tú. Entonces cambiará tu mundo. Esto ratifica esto que te estoy diciendo. Un sentimiento que no hemos procesado y necesitamos sanar. Si vivimos en el pasado, no, tenemos que darnos cuenta que estamos en un continuo presente, en un presente perfecto. El pasado solamente existe en tu mente, son las experiencias vividas. El futuro son añoranzas. Realmente lo que tú estás viviendo, quién eres tú, es la que está aquí en el presente, el que está aquí en el presente. Entonces no vemos nada. A veces aquello que parece sin importancia es algo que tenemos que empezar a cuestionar, principalmente creencias, ideas fijas que tenemos en la mente. Punto número dos, las reacciones defensivas. Cuando nosotros tenemos una experiencia pasada de agresión a nosotros, de abuso, nos vamos a poner en una reacción defensiva cuando se vuelve a presentar alguna situación parecida. ¿Por qué razón? Porque tu mente, tu inconsciente, guarda todos los detalles, ¿eh? Si alguien te golpeó cuando eras niño y por ahí pasó, ladró un perro, pasó un carro y tocó el claxon, ¿qué crees? Cuando te veas enfrentado a una situación de ese índole, escuches un claxon o la temperatura que haya habido en ese momento, o simplemente que haya coincidido la hora, todo eso quedó guardado en tu inconsciente. ¿Y sabes cómo vas a reaccionar? Lleno de miedo, te vas a inmovilizar. Esas son las reacciones defensivas de las cuales te estoy hablando en este punto. Entonces, recordemos, ¿cuáles son estos componentes? Punto número uno, un sentimiento que no hemos procesado y necesitamos sanar. La reacción defensiva, ponernos a la expectativa, protegernos, evitar que se nos acerquen. Porque a veces creemos que la gente solamente se va a acercar a nosotros a lastimarnos. Y nos protegemos. Punto número tres, vivir como presente una herida del pasado. Cuando no la hemos sanado, se va a estar presentando una y otra vez hasta que tú te des cuenta que esa herida necesita sanar. Es como cuando te lastimas, te haces una cortada, pero no te la atiendes. ¿Qué es lo que pasa? Te va a salir pus. Y si no, nada más te pones un curita, esa herida no va a sanar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lavarte bien con jabón, ponerte un desinfectante y ponerle algo para que se sane esa herida. Lo mismo ocurre con cualquier situación que hayas vivido a nivel emocional, como si fuera una reacción física. Emociones, sentimientos, pensamientos, creencias arraigadas necesitan ser sanadas para poder continuar con tu presente, con una vida útil y feliz. Punto número cuatro, culpabilidad. Algo que la gente debe entender, que la culpa y la vergüenza son dos factores muy similares a lo que es el rencor, el odio, el resentimiento y los deseos de venganza. Pero aquí la culpabilidad y la vergüenza están aplicadas directamente a ti.
y el rencor es hacia terceras personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto nos va a llevar a observar que un sentimiento que no hemos procesado y necesitamos sanar tiene que ver con tu pasado, esas experiencias del pasado, que han dejado en nosotros ese sentimiento atrapado que tenemos que liberar, que no hemos podido expresar o asumir y que por lo tanto nos va a seguir provocando dolor cada vez que se presente alguno de los factores que estuvieron relacionados con determinado evento. Lo que yo te decía, la temperatura, que coincidan las fechas, la hora, que haya pasado, que haya ladrado un perro, vas a reaccionar exactamente de la misma manera. Te vas a llenar de miedo a lo mejor. Como hayas reaccionado en aquel entonces, vas a ir reaccionando una y otra vez. Reacciones defensivas, cualquier vivencia que nos exponga como frágiles y que no hayamos podido asimilar en perspectiva, nos creará una sensación de inseguridad, de miedo, que nos obligará a estar continuamente protegiéndonos de quién, del entorno, de las personas. Si éramos abusados por nuestros padres de niños, cualquier persona, cualquier adulto, cualquier persona que nos mire de arriba hacia abajo, porque pues éramos niños, mirábamos a papá hacia arriba, eso nos va a generar miedo, nos va a paralizar. Vivir como eterno presente esas heridas del pasado. Y te recuerdo, cada vez que algo del presente se asemeja, aún en lo más mínimo, a la condición o al ambiente de una experiencia que fue dolorosa, vamos a caer en una especie de regresión. Vamos a volver a vivir esas emociones. Cuando vivimos una situación del pasado y la contamos en el presente y todavía se ve que la gente tiembla, que todavía ve que se paraliza, es una herida que no se ha sanado. Y te mencionaba, la culpabilidad y la vergüenza es algo que afecta muchísimo al ser humano. Es coraje hacia nosotros mismos. No solo evita que dejemos el pasado donde pertenece, sino que contamina nuestro presente con sentimientos que nos llevan a no sentirnos merecedores de lo que tenemos, generando la necesidad de algún tipo de autocastigo. ¿Escuchas eso? Autocastigo. Siempre les he dicho, los accidentes como tal no existen, ¿eh? No existen los accidentes. Tu mente solamente registra castigo. Y cuando hablamos de culpabilidad y de vergüenza, es autocastigo, fíjate. Y eso lo atraemos, ¿eh? Es que iba caminando y de repente pisé mal y me fracturé, fíjate, una fractura de la nada. Es que estaba yo cortando cebolla y de repente casi me mocho un dedo. Autocastigo por culpabilidad y vergüenza. Porque llegan a nosotros los recuerdos del pasado, porque tu mente solamente registra castigo, porque no nos sentimos merecedores. Y cuando hablamos del rencor, dice Buda, odio, resentimiento, deseos de venganza, ira retenida. Es como estar tomando veneno y esperando que otro se muera. ¿Tú crees que eso pueda pasar? Jamás. Si tú tomas veneno, tú te vas a morir. Y está relacionado con todo aquello que aún no hemos perdonado. Autoperdón. Yo no puedo perdonar a nadie si no me perdono, fíjate. No puedo dar lo que no tengo. Tengo que empezar por autoperdonarme para poder perdonar a los demás. Porque los demás solamente son un reflejo de lo que yo proyecto, de lo que hay en mi interior y que no alcanzo a percibir. Entonces, todo aquello que aún no hemos perdonado nos va a crear alguna expectativa de venganza o retribución, con lo cual la frustración del pasado se hace eterna en el presente. ¿Escuchas eso? Eterna, la prolongamos. Y hay gente que disfruta vivir en el dolor y el sufrimiento, ¿eh? Nada más que recuerda, el dolor es la base del crecimiento y el sufrimiento es opcional. Tú decides si te mantienes ahí en el dolor, si persistes ahí en el dolor.
Además de que el odio, el resentimiento, deseos de venganza, ira retenida, tienen muchísimo que ver con el cáncer. Personas que tienen cáncer, hay demasiada ira retenida, mucho coraje, mucho enojo, muchos deseos de venganza. Y esto nos va a dar pie a conocer los peligros que Gracias, impiden Ramiro. la resiliencia. Adelante. Gracias. Una vez que ya vimos estos factores importantísimos, vamos a empezar ahora a abrir esta parte en nuestra mente de reconocer. Primero conocer, reconocer cuáles son esos peligros que a lo largo de nuestra vida han impedido que logremos ser personas resilientes. ¿Sí? ¿Cuáles son esos peligros que nos impiden lograr la resiliencia? Estas son trampas muy peligrosas en donde necesitamos estar constantemente alertas, constantemente observando nuestros pensamientos. Esa es una clave fundamental que la hemos compartido mucho. Sé observadora, sé observador de tus propios pensamientos antes de que actúen. Vuélvete tu propio observador, vuélvete tu propio terapeuta, tu propio coach, ¿sí? Vuélvete tu propio maestro, maestra de tus pensamientos. Aquí seleccioné una imagen que me pareció muy acorde al tema de Odín Dupeirón. Dice, no hay trampa más peligrosa que en la que tú mismo te atrapas. Nos damos cuenta de esta frase. No hay trampa más peligrosa que en la que tú mismo, que en la que tú misma te estás atrapando, te sigues atrapando. Y todo es de manera inconsciente. Por eso la invitación es, estate alerta, mantente alerta. A veces somos seres humanos, reaccionamos, somos emocionales, a veces se nos va, a veces se nos olvida, pero entre más practiquemos, más fácil va a ser que podamos desarrollar esta parte resiliente en nosotros, porque la resiliencia ya lo traemos, pero está dormida, hay que despertarla. Entonces, estas son algunas trampas peligrosas en donde necesitamos estar muy conscientes. Son 4. La primera es la deshonestidad. La segunda son las ganancias secundarias. La tercera, actitudes destructivas. Y la cuarta, las drogas y el alcohol. Hay muchas, pero estas son las 4 más importantes o trampas más peligrosas en donde nos impide lograr esa resiliencia en nuestras vidas. Y ahorita las vamos a desglosar una a una. Deshonestidad. Corremos el riesgo de caer en esta trampa al no reconocer la realidad de los hechos y evitar aceptar nuestra parte de responsabilidad por lo que ha ocurrido. Fíjate qué tan importante es esto. Algo sucede, algo pasa, algo dramático, una experiencia muy fuerte, muy dolorosa, y entonces, como aquí yo no lo reconozco, como aquí yo no soy honesta, honesto conmigo misma, conmigo mismo, con mis pensamientos, con mis sentimientos, mis emociones, evado la responsabilidad que me corresponde. Y es más fácil entonces salirme por la tangente, hacerme a un lado, evadirlo y decir, bueno, pues el otro va a tomar la responsabilidad, es culpa del otro, ¿sí? Soy deshonesto conmigo mismo. Entonces, para salir de ella, hay que reconocer que si fuimos parte del problema, ojo, reconocer que si fuimos parte del problema, también podemos ser parte de la solución. Cada vez que te topes con un gran conflicto en tu vida, porque la vida está llena de adversidades, pero depende de nosotros cómo lo vamos a ir, digamos, cómo vamos a ir avanzando con ese proceso, depende de nosotros. Entonces, si fuiste parte de ese problema, también puedes ser parte de esa solución y enfócate. A ver, ahorita mi mente me está diciendo problema, problema, problema. Bueno, pregúntale a tu mente, bueno, ¿quieres ser parte del problema? ¿Quieres seguir siendo parte del problema? ¿O quieres ser parte de la solución? Así de simple. Hay que educar a nuestra mente, que sea funcional para nosotros. Esa es la deshonestidad. Número 2, ganancias secundarias. Y aquí es muy interesante esta parte, ganancias secundarias, porque aquí va mucho el ego, va mucho las tendencias de nuestro ego. La invitación una vez más, conoce las tendencias de tu ego. Aquí en ganancias secundarias nos dice, una doble trampa. Pues por una parte, exageramos la dimensión y alcance de nuestra historia. Ojo, exageras tu historia de vida.
De repente yo agarro la taza, estoy tomando mi té y se me cae. Pues sí, se me cayó, pero yo le exagero. No, es que pasó un animal y por el animal o el perro o el gato se me cayó y luego me corté y luego eso y le empiezas a meter, ¿no? Le empiezas a meter la salecita, la pimienta, el limoncito, todo, ¿no? Los condimentos ahí. La exageras, la haces muy grande y esa es tendencia de tu ego, a ser protagonista, a identificarse con esto, ¿sí? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hace eso el ego? Pues para obtener compasión, para obtener favores o cualquier otra consideración que no hubiéramos podido recibir si no hubiéramos estado en esa condición. ¿Sí? ¿Sí nos queda claro esto? Y si no, al final de la sesión hay preguntas y respuestas. Entonces, ojo con esto, ganancias secundarias. ¿Qué voy a ganar yo o qué va a ganar el ego que habita en mi mente? Si yo entonces empiezo a exagerar toda esa historia, obviamente no soy honesto, obviamente no tomo responsabilidad y ahora exagero las cosas, ¿sí? Porque no estoy alerta. Entonces, quedar atrapados en nuestra tragedia, quedar atrapados en esas situaciones, en esos pensamientos, nos va a facilitar asignar la culpa de nuestra situación a los demás. Es muy fácil, ¿sí? Yo quedo atrapado en esto, tú tienes la culpa. Yo no, tú tienes la culpa. ¿Para qué? Pues para obtener su conmiseración, para obtener esa parte de me justifico, ¿sí? Justifico esto. Y entonces es más fácil que me sienta conmiserable. Y conmiseración viene precisamente de miseria, que te sientes en una carencia, en una pobreza, en una miseria emocional, espiritual. Y eso es, así lo haces, porque te quedas atrapado, dices, no, yo no soy capaz de reconocer esto, entonces es más fácil que el otro se encargue. El otro es el que va a tomar la decisión, no yo. Y justificas así tu parálisis. Entonces, la única salida es hacernos responsables de nuestros propios actos, luchar por nosotros mismos y seguir adelante. Dejar de seguir dependiendo o codependiendo de eventos, de personas, de circunstancias y empezar hacia adentro, todo es hacia adentro, todas las preguntas, todas las situaciones existenciales que te puedas preguntar vienen desde adentro, no afuera, todo es hacia adentro. Y ahí es donde tú puedes empezar a tomar ese poder para volverte una persona resiliente, porque como bien lo compartí Ramiro al principio, estamos viviendo tiempos medio revoltosos, situaciones complejas, densas. Gracias a Dios, muchos tenemos trabajo, otras personas no lo tienen. Entonces, ha habido muchas situaciones, el cambio de clima, acá, por ejemplo, donde yo estoy hace calor y allá en California está lloviendo, está haciendo frío, ¿sí? Entonces es como que, wow, los climas tan drásticos y es tan importante empezar a desarrollar esta resiliencia. No sabemos qué pueda venir, pero entre más conscientes estemos como raza humana, como humanidad, podemos hacer muchos cambios. Se empieza por ti, acuérdate de esto, empieza por ti. Número 3, actitudes destructivas. La incapacidad de perdonar que nos impide dejar atrás lo que alguien hizo, esperando siempre que la vida nos haga justicia. Sigues cargando a esa persona por lo que te hizo. Dices, pero ahí hay un Dios que todo se encarga, va a llegar justicia divina, ¿no? Y si no llega, yo tomo la justicia por mis manos, ¿sí? Porque no has desarrollado la capacidad de perdonarte tú primero, porque el perdón no se lo otorgas al otro tanto porque se lo merezca. El perdón te lo otorgas a ti misma, a ti mismo, porque mereces vivir en paz, ¿sí? Entonces, estas son actitudes destructivas. Otra actitud destructiva es el apego a nuestras propias expectativas. La gente no nos fallan las expectativas que pusimos en esa persona, porque la persona también se equivoca, la persona también tiene malos días, malos momentos, a veces la agarramos de malas y ya lo agarramos personal. A ver, es un ser humano, nos equivocamos. Entonces, el apego a nuestras propias expectativas que tal vez no estén relacionadas en lo más mínimo con la realidad de nuestro entorno o de las personas que nos rodean y que nos pueden desgastar la vida, esperando que los otros cambien. No, los otros van a cambiar o se van a transformar cuando ellos lo decidan, cuando ellos lo elijan, no cuando tú quieras.
Ojo con ello. Cada persona vino a experimentar diferentes cosas. Y a veces nosotros queremos intervenir, intervenir y intervenir. Y hablando en un plano espiritual, a veces estamos bloqueando lo que ese Dios o esa energía universal, ese ser superior, eh, ya tiene preparado, destinado para ese ser humano, solo para su crecimiento, para su evolución. Entonces hay que aprender a respetar eso. Otra actitud destructiva, otro peligro, las lealtades equivocadas. ¿Cuántas lealtades familiares inconscientes seguimos cargando? Que porque la mamá en su lecho de muerte o el papá en su lecho de muerte nos reunió a todos los hermanos y nos dijo que así nos estuviéramos peleando y hubiera un montón de problemas, jamás nos separáramos y que siempre nos apoyáramos. Y resulta pues que la mamá murió o el papá murió y nosotros seguimos con esa lealtad y seguimos soportando también situaciones muy tóxicas dentro de la familia porque hay una lealtad, porque se lo prometimos a mamá en su lecho de muerte, porque se lo prometimos a papá en su lecho de muerte. Y déjenme decirle que esos son peligros, lealtades equivocadas que bloquean la necesidad de cambiar, porque eso te hace daño, ¿sí? Hace tiempo atendí a una persona que ella tuvo como 10 hermanos, más o menos. Creo que eran como 5 mujeres y 5 hombres. Era una familia muy numerosa. Y de igual manera, ¿no? Algunos hermanos empezaron a ella a, pues digamos, ella empezó a vivir la herida de la traición muy fuerte porque se aprovecharon de ciertas propiedades de ella y no le avisaron. Y ella seguía aferrada de que no, es que son mis hermanos, está bien, los perdono, no pasa nada, pero una cosa tras otra, tras otra, tras otra, hasta que llegamos a la conclusión de que ella estaba tan apegado a eso tóxico dañino, porque en el hecho de muerte precisamente de su mamá, ella le había prometido, más bien la mamá los obligó, por así decirlo, a que jamás se iban a separar, pasara lo que pasara, y que se aguantaran todas las traiciones y todos los robos también, porque hubo mucho robo en su familia, hasta que ella pudo trabajarlo y lo cortó. No más esta lealtad familiar. Mamá, te amo, te honro, donde quiera que estés, ya no estás en este plano, pero esto no vaya conmigo porque me hace daño. Entonces, ojo, ¿cuáles son tus lealtades todavía inconscientes que sigues cargando? Otro punto, la hipersensibilidad que nos hace perder objetividad. Esto es importantísimo. ¿Qué tan sensible te consideras que eres? ¿Qué tanto tomas las cosas tan personales? Que cualquier cosita que te digan o una acción ya es para ti, wow, la mayor traición del mundo. Hipersensible, demasiado sensible. No puedo escuchar una broma o que alguien me haga una pequeña bromita porque ya exploté o ya lloré o ya me caen gordos, ya no los quiero ver, ya me caen mal, ya no quiero convivir y me alejo. Esta hipersensibilidad, que es una actitud destructiva, te hace perder objetividad, te hace perder tu objetivo, tu propósito, porque te ensimismas precisamente en esa nostalgia tóxica, te ensimismas en esas heridas del pasado, ¿sí? Alguien te hizo sentir tan mal y por eso te hiciste hipersensible. ¿Quién fue, mamá o papá? ¿Quién fue tu figura, tu pilar de mamá y papá? ¿Quién tomó ese papel? ¿A quién se lo aprendiste? ¿O cuál es tu mecanismo de defensa, el mecanismo de defensa de tu ego? De ser hipersensible, porque así vas a poder llamar la atención, así vas a tener a la gente aquí. Bueno, chantajes emocionales. Ojo con ello. Entonces, otro punto, el ser hipercríticos y no encontrar satisfacción alguna en nada. ¿Cuántos de nosotros tenemos estas tendencias? Hipercríticos. Somos súper críticos con nosotros mismos y no encontramos satisfacción en absolutamente nada en nuestro exterior, menos en nuestro interior. El convertirnos en víctimas, lo cual nos paraliza, ¿sí? Ojo con ello. Actitud victimaria nos va a paralizar. Otro punto, drogas y alcohol. Otro peligro inminente, drogas y alcohol. Las familias que, bueno, en mi caso, que hemos crecido con esta situación de alcoholismo en la familia. Intoxicarnos para evadir. ¿Qué estamos evadiendo? Nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero se dice que cuando el alcohólico está en su
en su proceso de ingerir la bebida, se siente más libre. Muchas personas lo comparten y lo compartíamos hace tiempo con Ramiro también. La parte más libre de un alcohólico es su mismo alcoholismo. Esa parte libre en donde él puede ser él, en donde sí, definitivamente evade cosas, evade sentimientos, pero ahí es una situación un poquito compleja porque dependiendo del por qué haya desarrollado ese alcoholismo o esa drogadicción, entonces intoxicarnos para evadir nuestros auténticos sentimientos nos impide procesar las emociones, porque nos dopamos, nos dormimos. Puede ser que momentáneamente las expresemos, momentáneamente, momento de lucidez, pero el mismo estado en que lo hacemos nos aleja precisamente de esa realidad o de esa lucidez necesaria que nos ayude a sanar y genera mayor dolor. Entonces debemos conseguir ayuda capacitada para salir de esta trampa del ego, porque estas son trampas del ego que habita en ti, que te lleva precisamente a volverte a intoxicar, ya sea por drogas o sea por alcohol o alguna otra situación por ahí. Me dopa, me duerme, porque ya no quiero pensar, no quiero tener esta responsabilidad y aquí puedo ser más libre en mi propia adicción. No sufrimos, escuchen bien esta palabrita, esta frase, no sufrimos porque nos hayan herido, sino por la manera en que hemos elegido manejar esa herida. No sufrimos porque nos hayan herido, simplemente sino por la manera, por la forma en que yo he elegido manejar esa herida. ¿Cómo he decidido hasta el día de hoy manejar esas heridas? Si es que en tu casa hubo esta situación o si es que tú que nos estás escuchando tienes esta situación, estos bloqueos, estos peligros de drogas y alcohol. Hazte esa pregunta. Entonces, esto es lo que nos impide sanar. Independientemente de la causa o de la participación de otros en nuestras experiencias pasadas, necesitamos urgentemente aceptar la responsabilidad por la actitud que asumimos o el papel que nos asignamos en la supuesta tragedia de tu vida. Porque a veces tu propia mente te coloca en esa posición de trágico. Esto es malo, trágico. Ojo con lo que ya hemos visto, para que tú puedas empezar a desarrollarte en estas características de ser resiliente. Gracias, Nancy. ¿Cuál es la clave para todo proceso de sanación? Quiero decirte que todo lo que escuchaste tiene muchísimo que ver con esa actitud de víctima-victimario, de no asumir la responsabilidad de nuestra vida y de nuestros actos. En ocasiones escucho muchas personas decir esto: mira lo que me hiciste hacer. O sea, si te golpeé, mujer, es porque tú lo provocaste. Tú me hiciste enojar. Y yo pregunto, ¿realmente tanto poder tienen las otras personas sobre nosotros? ¿O tanto poder tenemos sobre ellas para poder admitir eso? Recuerda que no es lo que sucedió, es cómo lo percibimos, entendemos y comprendemos y cómo vamos a actuar sobre esa percepción, entendimiento y comprensión. Aquí la idea principal es que nosotros nos demos la oportunidad de cambiar todo aquello, toda esa percepción, entendimiento y comprensión que nos está llevando ¿a dónde? Al caos. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos iniciar esa sanación? Admitimos la verdad, porque recuerda que siempre que ocurre un hecho, existe la verdad, mi verdad, tu verdad y la verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Admitir la verdad. ¿Qué es lo que verdaderamente está ocurriendo? Sin involucrarme en ello, sin evadir mi responsabilidad. Entonces tendemos, ya admitiendo la verdad, vamos a caer en la aceptación de nuestra propia responsabilidad, lo que a nosotros nos corresponde.
Yo me sentía muy culpable cuando me divorcié. Y yo me culpaba de todo. Pero llegó un momento que dije, a ver, ok, para que una pareja inicie una relación, se necesita de dos. Y para que termine, se necesita de dos. Asumo mi responsabilidad de los hechos, pero lo que a mí me compete, lo que a mí me corresponde. ¿Qué hice? Aceptar esa responsabilidad que a mí me correspondía. Y algo que les decía, si yo no logro perdonarme, no puedo perdonar a los demás. Entonces me tengo que perdonar para poder perdonar a los demás. Y yo se lo dije a la mamá de mis hijos, siempre te voy a amar, eres la madre de mis hijos, pero ya no te puedo amar como pareja. Eso ya no cabe, ya no es funcional, ya no lo quiero. Y empezamos a poner límites, porque cualquier verdad a la que nos resistamos va a provocar una batalla eterna en la que lucharemos sin esperanzas de ganar. ¿Te das cuenta? Cualquier verdad a la que nos resistamos va a provocar una batalla eterna en la que lucharemos sin siquiera una pequeña esperanza de ganar. Por lo tanto, la resiliencia y el pasado van a concretar lo siguiente. La resiliencia saca el mejor partido de nuestras potencialidades. Va a sacar la mejor versión de ti y los recursos que te van a dar la fortaleza espiritual, vas a sacar a relucir esa fortaleza espiritual que tienes dentro y que está siempre a tu alcance. Del pasado debemos rescatar principalmente el amor y hacer que la gratitud anide en nuestro corazón a pesar del dolor. No importa lo que haya pasado, ¿eh? La vibración más alta es el amor y la felicidad. Entonces debemos rescatar, debemos centrarnos en lo que sí queremos. Amor, gratitud deben anidar en nuestro corazón a pesar del dolor, a pesar de las pérdidas, a pesar de lo que haya pasado. Y los buenos sentimientos que hagamos florecer nos van a acompañar más allá de toda desilusión o pérdida. Los buenos sentimientos. Date cuenta, las personas solamente son un reflejo de lo que tú proyectas, que tienes internamente y que no te das cuenta. Ellos solamente vienen a mostrártelos. Por eso dice la Biblia, si te dan una cachetada, pon la otra. Porque las personas solamente te están mostrando lo que tú eres, lo que hay internamente de ti y que no alcanzas a percibir. Ellos son tus más grandes maestros. Las personas que te hieren, te lastiman, son tus más grandes maestros. Pero hasta que no entiendas, comprendas, hasta que no hagas conciencia de eso que estás proyectando al exterior, lo ves con amor y gratitud, no lo vas a trascender, ¿eh? Y debes comprender que gracias a las adversidades, nuestra vida se templa y da frutos. Templanza, mantenernos en paz, tranquilos, no tomarnos las cosas personales, empezar a hacer lo que dice el Kabbalah. Conviértete en el observador, el objeto de observar y el verbo de observar. Porque gracias a las adversidades, tu vida se templa, tu vida empieza a dar frutos, esos frutos que sí quieres para tu vida. Eso que verdaderamente quieres y que te has negado mucho tiempo. Adelante, Nancy. Así es, Ramiro, y gracias a esas adversidades precisamente podemos descubrir de qué estamos hechos, porque si no hubiésemos pasado por esas adversidades, no seríamos las personas que somos al día de hoy.
Así que hay que sacar siempre el mejor partido de todo. Muy bien, en estos momentos te voy a presentar los ejercicios de reflexión, que son preguntas. Estas preguntas no las vas a contestar ahorita, no tienes que contestarlas ahorita, te las vamos a hacer llegar en nuestro grupo de WhatsApp, así en diapositiva, para que tú en tu espacio, en tu tiempo, a tu forma, empieces a hacer tu introspección y empieces a darle respuesta a estas preguntas. Este ejercicio de reflexión es reconciliarnos con nuestro pasado. Yo te pido que ahorita simplemente escuches las preguntas y deja que tu corazón empiece a resonar en el momento que tenga que resonar, siempre en honestidad. Hagamos un alto, haz un alto en estos momentos para revisar cómo has transitado tu camino de vida, respondiendo a las preguntas con toda sinceridad, honestidad, claridad. Y toma nota de aquellas cosas que ya merecen ser cambiadas, porque tú te mereces ya empezar a ser feliz para ayudarte a crecer. Solo escucha estas preguntas, después las vas a responder. La número 1 dice, ¿con qué situación de mi pasado debo reconciliarme? ¿Qué situaciones de tu pasado todavía tú sientes, percibes que no te has podido reconciliar? Aquí puedes nombrar a personas, hechos, historias, la situación en general. Número 2, ¿puedo aceptar que la gente haya sido como fue? Es decir, si vienes de una familia disfuncional, en donde hubo violencia doméstica, abuso sexual, donde hubo incesto, donde hubo muchas situaciones tóxicas, tú puedes aceptar al día de hoy que la gente también se equivoca, que la gente fue como fue, que por alguna razón te tocó vivir esas experiencias, puedes aceptarlo o no. Número 3, puedo comprender ahora como adulto que muchas veces actuamos incorrectamente sin ser plenamente conscientes de ello y que eso pudo haberle sucedido a diferentes personas a mi alrededor, ahora en tu parte adulta, no como una niña, no como un niño, no como un adolescente, sino como adulto. Número 4, ¿me cambias la diapositiva, Ramiro, por favor? Gracias. Número 4, ¿por qué actué como actué? Esta es una pregunta que te vas a hacer cuando traigas a tu mente, cuando traigas a tu presente esa historia del pasado. Pero esa historia que vas a traer del pasado es para darle luz, no para anclarte a ella, para sanarla. ¿Por qué actué como actué en esa circunstancia de mi vida? ¿Por qué actué como actué con esta persona en ese preciso momento? ¿Por qué? ¿Por qué actué así? ¿Qué estaba viviendo en mis emociones? ¿Qué estaba pasando? Número 5. Me doy cuenta de que hice lo que en ese momento podía hacer de acuerdo a mi edad y a mis conocimientos. Me doy cuenta de que hice lo que en ese momento podía hacer de acuerdo a mi edad y mis conocimientos. ¿Tu mente es capaz de darse cuenta de esto? ¿Que hiciste lo mejor que pudiste hacer? Número 6. Me doy cuenta de que hice lo que en ese momento consideré que era lo correcto. Me doy cuenta de que hice lo que en ese momento consideré que era lo correcto. Número 7. Me doy cuenta de que tal vez en aquel momento hice lo que consideraba necesario para protegerme. ¿De qué te querías proteger o de quién te querías proteger? ¿De una persona, de mamá, de papá, de tu pareja, de tus abuelos, de tus tíos, no sé? Y también querías protegerte emocionalmente para que no te dañaran más. Entonces, te das cuenta de que tal vez en aquel momento, en aquella circunstancia de vida, hiciste lo que considerabas necesario para protegerte. Número 8. ¿Estarías dispuesto a juzgar a alguien por haber hecho lo que consideró que tenía que hacer en ese momento con la información que disponía? ¿Estarías dispuesta o dispuesto a juzgar a alguien
por haber hecho lo que consideró que tenía que hacer en ese momento, con la información que disponía entonces. Y número 9, ¿juzgarías a alguien sin compasión alguna por haber hecho lo que pensó que era necesario para salvaguardar su propia seguridad? Y estamos hablando de la otra persona aquí. ¿Juzgarías a alguien sin compasión alguna por haber hecho lo que pensó era necesario para salvaguardar su propia seguridad? Estas son preguntas de introspección para que empieces a reconciliarte con tu propio pasado. Ramiro nos va a hacer favor de proyectártelas en el grupo de WhatsApp para que puedas tomar nota y darle respuesta a estas preguntas. Así que estamos llegando ya al final de esta clase 3. Como siempre, cerramos con una maravillosa meditación y respiración consciente y una frase que los invitamos a cada uno de ustedes. Hoy tenemos gente nueva, así que bienvenidos, bienvenidas. Siempre cerramos con una frase y nos gusta pues también que vayan anotando esas frases y que los vuelvan como afirmaciones positivas, como mantras en su día a día. Cada uno sabe lo que necesita trabajar y lo que necesita soltar. Así que por mi parte voy a darle entrada a Ramiro ahorita para que cerremos con la meditación y la respiración consciente. Muchas gracias. Adelante, Ramiro. Quiero que se hagan conscientes de algo importante. Todo lo que has vivido está relacionado con lo que te comenté al iniciar esta clase. En tu vida no hay éxitos ni fracasos, solamente lecciones. Lecciones que tienen que ser aprendidas. Llega un momento en que ya las personas nos damos cuenta que hemos aprendido a través del dolor, porque obviamos, porque no observamos las lecciones que hay para nosotros. Hace poco atendí a un hombre como de 56 años, algo así. Incluso ya me llegó con Parkinson. Pero ¿qué creen? Que con 3 sesiones, porque aplico muchísimo la psicología, aplico muchísimas cosas cuando estoy atendiendo a una persona. 3 sesiones prácticamente desapareció el Parkinson. Y el hombre se estaba fortaleciendo de sus piernas con todo lo que estábamos haciendo. Pero ¿qué crees? Ya no quiso regresar. Porque en la última sesión le dije, oye, o sea, tú ya no necesitas, si lo estás haciendo por no trabajar, por seguir llamando la atención, tienes la atención de tus hijos, de tu familia. Ya no necesitas hacerlo. Ya deja de ocupar el papel de víctima para que empieces a asumir la responsabilidad de tu vida, empieces a ser feliz, a vivir en el amor. Tú pronto vas a poder caminar porque me lo traían en silla de ruedas. Empieza a desaparecer el Parkinson, empieza a ir a fortalecerse sus piernas y simplemente ya no quiso volver. Porque él quería seguir manteniéndose en ese papel de víctima, porque era lo que más le convenía en ese instante y porque era la forma de ser el objetivo principal, el objetivo de atención de toda la familia. Entonces yo creo que si analizamos esta clase, porque esta clase lleva mucho contenido, vamos a sacar muchas conclusiones. Ese ejemplo que les estoy poniendo, a veces lo manifestamos de alguna manera, nosotros de manera individual, a lo mejor en pequeñas escalas, pero lo seguimos manejando para ser el punto de atención, para llamar la atención, para que nos conmiseren. Pobrecito, pobrecita. Vamos a visitarla porque necesita de nosotros. Y dejamos de asumir la responsabilidad de nuestra vida y de nuestros actos. Yo siempre he dicho a los jóvenes, a los niños, empieza a formarlos, que sean independientes, autónomos, responsables de sí mismos, que dejen de buscar culpables. Porque me he encontrado mucha gente que dice, es que el gobierno no nos da oportunidades, las empresas nos tiranizan.
y siguen buscando culpables en el exterior. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestra vida, dejamos de buscar culpables en el exterior. Empezamos a asumir la responsabilidad de nuestros actos y consecuencias, de nuestras creencias, de nuestros arraigos. Dejamos ese papel de víctima y victimario para convertirnos en protagonistas de nuestra vida. La frase de cierre del día de hoy es muy fuerte, porque te lleva a vivir en el presente. Quienes hayan visto la película del Camino del Guerrero Pacífico, Dan Millman en cierto momento le pregunta al chico, ¿dónde estás? Y el chico contesta, aquí. ¿Quién eres? Soy este momento. Soy este momento. Es importante que nos demos cuenta que el presente es un presente continuo, es un presente perfecto. Si queremos encontrar culpables, todo el mundo lo va a hacer. Pero si asumimos la responsabilidad de nuestra vida y de nuestros actos, nos vamos a dar cuenta que son cosas que nosotros hemos atraído. La vida es una ilusión creada por la mente. El primer principio de las leyes universales, todo es mente, todo lo hemos creado a través de la mente. No hay culpables en el exterior. Nosotros somos el aquí, el ahora. Nosotros somos este momento. Y tenemos mucho poder sobre las circunstancias, pero principalmente sobre nosotros mismos. Dentro de esta meditación y respiración consciente, te voy a pedir que tomes una postura cómoda. Si estás sentado o sentada, recarga tu espalda exactamente en el respaldo de la silla. Coloca tus piernas bien fijas en el piso, porque recuerda que cuando nuestra planta del pie toca el piso, le estamos mandando un mensaje muy fuerte al inconsciente. Estamos aquí en el ahora, en este momento, en este instante. Aquí estamos. Nosotros somos este instante. Somos este momento. Coloca tus manos, las palmas de tus manos sobre tus piernas. Cierra tus ojos. Y empiezas a respirar despacito, lento, pausado, muy profundo. Sin prisa alguna. Ya que hayas terminado de respirar, retienes 1, 2, 3 y exhalas despacio, lento y pausado. Inhalas despacio, lento, pausado. Muy profundo. Retienes 1, 2, 3 y exhalas despacito, lento y pausado. Una vez más, inhalamos muy profundo, muy despacio, muy pausado. Retienes 1, 2, 3 y exhalas despacito, lento y pausado. Ahora quiero que te imagines que estás parada de pie. Toma una postura recta, que tu vista sea lineal, que no mires ni hacia arriba ni hacia abajo. Levanta tus hombros, una posición erguida de merecimiento.
y siente cómo te autoempoderas. Ahora vas a repetir mentalmente conmigo. En este momento yo me amo, porque yo soy este momento. En este momento yo me cuido, porque yo soy este momento. En este momento yo me respeto, porque yo soy este momento. En este momento yo me valoro, porque yo soy este momento. En este momento asumo la responsabilidad de mi vida, porque yo soy este momento. Dejo el pasado atrás, que es donde pertenece. Y dejo las preocupaciones del futuro, porque todavía no llegan a mí. Porque yo soy este momento. Siente cómo tu cuerpo se llena de energía, de amor y de gratitud. Deja que esa energía fluya dentro de ti y que te autoempodere. Percibe la paz que entra dentro de ti. Esa paz que brota como una fuente inagotable dentro de ti. Y repite conmigo. En este momento yo soy equilibrio, porque yo soy este momento. En este momento entra en mi vida la congruencia, porque yo soy este momento. Veo a todos en un plano de igualdad en este instante, porque yo soy este momento. Siente cómo tu cuerpo se aligera. Baja tus manos hacia los lados y empieza a sacudirlas como si estuvieras soltando todo aquello que traes en las manos. Suéltalo, muévelas. Como si estuvieras sacudiéndote las manos después de haberlas lavado. Sacúdelas. Y deja que todo caiga. Y mentalmente repite conmigo: yo soy este momento. Yo soy este momento. Y vivo mi presente perfecto. Porque yo soy este momento. Respira despacio, lento, pausado, muy profundo. Y retienes 3 segundos. 1, 2, 3. Y al exhalar vas a repetir conmigo.
Inhalas despacito, lento, pausado, muy profundo. Cuando termines, retienes. 1, 2, 3. Y al exhalar repites. Siente la vibración en tus labios, en tus labios. Es el mantra del amor. Es el mantra de la conciencia. Inhalas despacito, lento, pausado, muy profundo. Retienes. 1, 2, 3. Y al exhalar, mueve tu cabeza de un lado a otro, hacia atrás, hacia adelante. Siente tu cuello ligero, mueve tus hombros, relaja tus brazos, tu espalda alta, media y baja, tu pecho, tu estómago, tus sentaderas ahí donde estás. Mueve tus piernas, mueve tus pies. Y cuando estés lista, cuando estés listo, abres tus ojos, regresas al aquí, a la hora, a este momento, a este instante, que es donde transcurre la vida. Y bueno, pues llegamos al final de esta bella clase. Considero que se les ha dado elementos muy importantes, factores muy importantes para asumir esa resiliencia, esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de poder salir triunfantes de cualquier situación favorable o adversa. Que no hay nada que te defina, tu pasado no te define. Han sido una contribución para que te conviertas en la mejor versión de ti mismo, de ti misma. Y en este momento voy a dejar de grabar por si quiere alguien hacer un comentario. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en esta sesión.